Buenos días, buen inicio de semana para todos y para todas. Estamos dando comienzo a un nuevo noticiero aquí en la Diaria Radio en Panorama Informativo. Ya estamos junto a Yamila Silva. Estábamos comentando la niebla que se percibe aquí desde lo alto en Ciudad Vieja. Si miramos hacia el puerto de Montevideo. ¿Cómo anda, Yami? Muy bien, Maggie. Un saludo para vos y a todos también los oyentes que nos escuchan por las frecuencias o por streaming. Por el canal de YouTube de la Diaria. Si les parece, repasamos las frecuencias por si alguno todavía no está muy atento. Aquí en Montevideo la 97.9 FM y también la zona metropolitana. Desde Maldonado saludamos a aquellos que nos estén escuchando por la 102.5 FM y en Colonia la 90.9 FM. A todos ellos que empiecen muy bien. Esta semana cargada de noticias, de información. En el panorama internacional muchas novedades que vamos a estar ampliando. La situación del estrecho de Hormuz, lo que ha dicho Donald Trump por estas horas, las elecciones en Perú, en Hungría también, pero mucho del panorama local que ya vamos a comenzar a repasar, Yami. Pero lo que tenemos que repasar son las vías de comunicación. Exacto, se pueden comunicar con nosotras al 099-891-888 y bueno, como estamos todavía recién empezando esta segunda semana, nos pueden mandar, seguimos con la consigna de la semana pasada, de a ver cómo, de qué manera la radio es compañía. Tal cual, y se me ocurre que con todas las actividades que hubo entre viernes y domingo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este recital homenaje a Citarrosa con tantos y tantas artistas de nuestro país que dejaron todo hacia arriba del escenario para homenajear a este grande de nuestra música popular que cumpliría 90 años. Así que, bueno, nos pueden contar si estuvieron por allí. Vi muchas imágenes en redes sociales, así que esa puede ser una de las consignas, al igual que aquellos que participaron de Gigantes, de este nuevo aniversario el sábado con muchísima gente y que, bueno, el clima de alguna manera también acompañó. Sí, todo el fin de semana hubo un clima ideal para hacer cualquier cosa, me parece, no como el día de hoy, que vos ya decías, Maggie, que hay una niebla, que de hecho Inumet está diciendo que hay medio kilómetro de visibilidad en 500 este momento. metros solamente. Sí. Sobre todo si vienen en ruta, tengan presente esa situación, ¿no? Esos 500 metros, también a veces la rambla que se puede dificultar, ser cauto con las velocidades. 15 grados 5 décimas a esta hora y la humedad prácticamente al 100%, 99% a esta hora en una jornada donde se prevé que siga nuboso. Precipitaciones para mañana martes sí, pero bueno, la temperatura va a rondar entre los 22, los 25 grados de máxima para esta semana, pero marcada nuevamente por la inestabilidad. Maggie, si querés, vamos a los titulares. Ya comenzamos con el desarrollo de las noticias. Les quiero mencionar solamente que hay algunas situaciones vinculadas al tránsito que también les pedimos que nos pasen esos reportes. Por ejemplo, los semáforos de la Rambla y Sarmiento estaban cortados hace un ratito, al igual que los anteriores frente al Francini y por Sarmiento. Así que bueno, cuestiones a tener en cuenta porque en un ratito se incrementa el volumen de tránsito hacia esta zona. Sí, aparte, ahora que estabas diciendo esto, que está en la Rambla, decías. Rambla y Sarmiento. Bueno, porque en la página de la cuenta de Twitter, de Montevideo Tránsito, por ejemplo, los semáforos de Valle de Ordóñez y La Rañaga y Valle de Ordóñez Montecaseros también estaban apagados y hace unas 15 horas la Intendencia informaba que estaban volviendo a funcionar, pero no así de estos semáforos en la Rambla que vos mencionabas. Así que sí. Es eso, a tener cuidado quien pase por allí. Bueno, les vamos a seguir comentando, pero ahora es momento de repasar las principales noticias. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares. Pasan 5 minutitos de las 7 de la mañana y comenzamos a desarrollar estas principales novedades. Los cancilleres de Uruguay y Argentina acordaron volver a reunirse por el proyecto de hidrógeno verde que el gobierno analiza relocalizar. El canciller Mario Lubetkin conversó con su par argentino Pablo Quirno acerca de la planta de hidrógeno verde que la empresa chilena HIF Global proyecta instalar en Paysandú. Según pudo saber la Diaria, la conversación entre Quirno y Lubetkin se dio en buenos términos y acordaron concretar una nueva reunión en la que también participen autoridades ministeriales y locales, tal como ocurrió en noviembre pasado, donde se planteó la necesidad de estudiar un eventual emplazamiento de la planta. El intendente
intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, analiza junto al gobierno nacional la posibilidad de relocalizar la planta en un predio de ANCAP que ya cuenta con habilitación como suelo industrial, conectividad ferroviaria, accesibilidad a rutas nacionales y cercanía con la fuente de CO2 biogénico. Bueno, y a todo esto la Justicia Federal Argentina dio lugar a una acción preventiva de daño ambiental solicitada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Adam Bach y Marianela Marclay del peronismo, que impulsaron una demanda civil contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global. Vamos a otros temas porque el ministro de Economía dijo que el gobierno está particularmente centrado en abaratar los costos de los productos de la canasta básica. Luego de una mateada organizada por el MPP en el barrio Peñarol, Odone destacó que se están desarrollando un conjunto de acciones para que los precios sean más accesibles, más relacionados con los ingresos, y dijo que están particularmente centrados en los productos de la canasta básica. El titular de Economía dijo que la caída de esos productos tiene un efecto directo sobre las personas y a su vez existe competencia desleal derivada de esos precios altos. Por otra parte, destacó las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas desde Defensa del Consumidor y las acciones de la Dirección Nacional de Aduanas como parte de la gestión orientada a hacer más accesibles los productos de la canasta básica. Por otra parte, Odone señaló que el gobierno está haciendo foco en sostener calidad de empleo y sostener salarios que permitan, aunque sean precios elevados, tener los ingresos suficientes como para pagarlos. Otro de los datos que dejó ayer el ministro de Economía en esa rueda de prensa es que va a estar viajando esta semana a Washington, en Estados Unidos, para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial. Y otra cosa también que él decía es que va a tener reuniones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, una de las preguntas que caben en esto es si estará sobre la mesa esta noticia que se conoció hace una semana sobre que Estados Unidos incluyó a Uruguay en una investigación a 60 economías por importación de bienes producidos con trabajo forzado. Veremos qué deja también esta visita a Estados Unidos del ministro. Vamos ahora con otras noticias. Legisladores opositores proponen establecer agravantes a los delitos vinculados a organizaciones criminales. El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para establecer agravantes específicas en determinados delitos vinculados a lesiones cuando se produzcan en el marco de organizaciones criminales o respondan a lógicas propias del crimen organizado. Sí, lo que hizo Bordaberry también fue definir a la organización criminal como toda asociación estructurada de 3 o más personas, dotada de permanencia o estabilidad, que actúe de manera concertada y con división de roles con el propósito de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza. El senador propone una serie de agravantes por vinculación con organización criminal a los delitos sobre lesiones y disparo de arma de fuego, privación de libertad, secuestro, asociación para delinquir, tráfico internacional e interno de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, planteó un proyecto en el mismo sentido que busca agregar al Código Penal el delito de homicidio funcional al crimen organizado y aumentar penas sobre el tráfico de armas. Nos vamos al plano departamental porque el intendente de Montevideo dijo que la aprobación del préstamo en la Junta Departamental permitiría acelerar el cambio del sistema de limpieza. Mario Vergara explicó en un evento de la agrupación Frente Amplistas Sereñistas las características de las 5 iniciativas por las cuales la comuna capitalina busca la aprobación de un préstamo por $300 millones por parte de la Junta Departamental. El intendente sostuvo que la aprobación de recursos adicionales para la limpieza permitiría ir bastante más rápido y quitar la basura de la vía pública y que entre todos reciclemos, compostemos y tengamos un mejor vínculo con los residuos en la ciudad. En cuanto a las mayorías que requiere el préstamo, Vergara dijo que hay altos dirigentes del Partido Nacional que han trasladado a los ediles esa tónica de que no hay que votar nada, que a todo hay que decir que no. El intendente señaló que esto se da solo en Montevideo, ya que en el resto del país, en intendencias blancas, coloradas o frente amplistas, ha habido votaciones por unanimidad o por amplias mayorías. Y recuerdo las palabras que dejó acá el propio intendente Mario Vergara respecto a esa política menor que se realizaba. Bueno, según señalaba él, que venían desde el propio La Calle Pou hacia abajo, ¿no? Estas directrices de no votar nada que tenga que ver con apoyar préstamos, por ejemplo, en este caso para realizar obras, que el propio Vergara decía, siempre se hicieron en base a este tipo de préstamos, ¿no? Porque hay que salir un poco
del presupuesto que tiene la Intendencia para funcionar, para cumplir con sus deberes, pues son obras significativas. También ahora yo pensaba en esto que decía Vergara, de que han habido votaciones por unanimidad o por amplias mayorías en otros departamentos, en intendencias de todos los colores, que bueno, también ahí marcar una diferencia, ¿no? En qué han sido esas votaciones por unanimidad, que son los presupuestos, que no es lo mismo que votar una partida. Endeudamiento. Exacto, extra presupuestal que trasciende periodos de gobierno, así que hay que ver ahí cómo, bueno, si esas lógicas son las mismas. Bueno, hay unas rispideces que se empiezan a dar dentro del Partido Nacional, particularmente respecto a aquellos que pretenden apoyar y brindar esos 4 votos que requiere Vergara para este tipo de préstamos especiales y quienes no. Ahora sí, vamos al Parlamento, porque este miércoles la Cámara de Diputados votará proyecto que agiliza trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable. En el Parlamento hay 2 proyectos de ley estudio, uno más avanzado que el otro en su tratamiento, que buscan desestimular las viviendas vacías. Uno de ellos es el que agiliza trámites expropiatorios de inmuebles con deudas compensables, que fue presentado por senadores del oficialismo en la anterior legislatura. Fue retomado en esta y aprobado por unanimidad en la Cámara Alta en octubre de 2025. Esta iniciativa fue aprobada también por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara Baja. El proyecto busca acortar el proceso expropiatorio de los inmuebles que tienen deudas con el Estado, tanto con los gobiernos departamentales como con el Poder Ejecutivo, y además que estén en una situación compleja en lo edilicio. El proyecto se pondrá a consideración del plenario de diputados a la sesión de este miércoles y luego volverá al Senado, donde, según la diputada del Frente Amplio, Ana Laura Melo, los senadores ya estudiaron el borrador y tienen el ok de ellos. En el ámbito laboral, el Sindicato de Trabajadores Tercerizados del MIDES anunció un paro de 24 horas. A través de un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones gremiales y afines que nuclea a los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social anunció que resolvió interrumpir la comunicación oficial con el Ministerio de Desarrollo Social con relación al trabajo en los dispositivos de la cartera como pedidos de informes y supervisión, y convocan a un paro de 24 horas con movilización el viernes 17 de abril. El conflicto entre el sindicato y el ministerio se arrastra desde hace un año y tiene como asunto central los atrasos salariales que hay en algunas de las organizaciones de la sociedad civil que tienen convenios vigentes con el MIDES para la administración de centros y dispositivos de la cartera. En el comunicado, el sindicato señala que el corte de la comunicación oficial es una acción en solidaridad con los compañeros que continúan sin cobrar y marca que la medida continuará hasta que el último de ellos se encuentre al día. Además, se señala que el gremio realizará una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT el jueves 16 de abril, el próximo jueves, luego que una delegación del sindicato comparezca ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Una realidad que se viene arrastrando hace mucho tiempo, la del incumplimiento de pagos a este tipo de organizaciones que trabaja de forma tercerizada para el MIDES, situaciones complejas y personas que están con riesgo de desalojo por no poder cumplir con los pagos correspondientes y los gastos que tienen mes a mes. Sí, ahí también en una nota que salió el fin de semana, justamente su tía, el sindicato que convocó un paro, decía, que en la presentación del plan, ¿no?, en la estrategia para las personas en situación de calle, no se mencionaba esta situación y decían, gracias a la pregunta de un periodista de determinado medio es que salió este tema, pero que por parte de las autoridades no había estado. Así que eso también es otro punto. Vamos con otros títulos. AEU espera por el Poder Ejecutivo para cerrar un preacuerdo de convenio colectivo en el sector de la banca oficial. Una delegación del sector de la banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEU, se reunió con representantes del Poder Ejecutivo para intentar alcanzar un nuevo convenio colectivo. En diálogo con La Diaria, el presidente del Consejo de la Banca Oficial de AEU, Roberto Pierres, señaló que el sindicato llegó a este encuentro después de 2 reuniones, una con representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, y otra con delegados del Ministerio de Economía y Finanzas. En estas instancias previas participaron por un lado el subdirector de la OPP, Jorge Polgar, y por el otro, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. Pierre señaló que con la OPP, se está discutiendo la gestión de las dotaciones y las sucursales, temas que se están tratando de destrabar, así como asuntos presupuestales para este año, como la reposición de vacantes. Con el Ministerio de Economía y Finanzas, en tanto, la negociación está centrada principalmente en 2 temas que para AEU son prioritarios. Uno es una propuesta del sindicato para centralizar los cargos y el
segundo tiene que ver con el Hospital del Banco de Seguros del Estado para obtener una mejora en el régimen de descansos. Bueno, esta noticia que vamos a compartir tiene mucho que ver con aquellas personas que hace mucho tiempo sufren este tipo de padecimiento, ¿no? El Ministerio de Salud Pública va a anunciar hoy la reglamentación de la ley de endometriosis. La titular de la cartera, Cristina Lustenberg, anunciará hoy la reglamentación de la ley de endometriosis 20.374 durante un evento en el que se inaugurará un nuevo tomógrafo en el hospital de Paysandú. La ley, que fue aprobada en septiembre de 2024, busca el reconocimiento de la enfermedad y además su inclusión en el Plan Integral de Atención en Salud con prestaciones que aseguren el diagnóstico y el tratamiento. Se estima que la endometriosis es una enfermedad que afecta a 1 de cada 9 personas y que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio que se aloja en cavidades extrauterinas y genera dolor, sangrados abundantes y otros síntomas que producen malestar general. A nivel mundial son más de 190 millones de personas y es considerada una de las 20 enfermedades más dolorosas. Sí, no, para las personas que padecen endometriosis, que pueden dar cuenta del tipo de padecimiento que tienen, es tremendo, y estimo que esta ley va en un camino que las pueda por lo menos favorecer y colaborar. Hay días que no se pueden mover de la cama y se tienen que levantar y ir a trabajar como todos los mortales que necesitamos mes a mes ir a trabajar, pero bueno, es una realidad que seguramente pueda colaborar con 1 de cada 9 personas al menos que sufren de esta enfermedad. Y vamos con una noticia lamentable que nos atravesó el pasado fin de semana, Yami. Sí, porque un policía mató a su expareja y a sus ex-suegros y luego se suicidó. Fue uno de los temas, les decíamos, lamentables del fin de semana. Un policía de 26 años asesinó con su arma de reglamento a su expareja, una mujer de 18 años, y a los padres de esta de 43 y 56. Y se suicidó. El triple crimen ocurrió en la casa de los padres de la expareja, ubicado en la zona de Punta de Rieles, en el noreste de Montevideo. El cuerpo del funcionario policial fue encontrado en un auto a unas 10 cuadras del lugar, según informó Subrayado. El caso será investigado por la fiscal de homicidios de segundo turno, Mirta Morales. A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Policía lamentó profundamente el trágico hecho ocurrido y expresó sus más sinceras condolencias a los seres queridos de las víctimas en este momento de inmenso dolor. El sindicato manifestó que este episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no puede seguir siendo postergada: la salud mental en la función policial. Tremendo. Cuando uno analiza esas cifras son preocupantes y sobre todo cuando se dan este tipo de hecho, estamos hablando de la muerte de 4 personas, 3 asesinatos, un suicidio, una realidad que nos sigue golpeando como país y que bueno, habrá que ver si encontramos la manera de irla modificando. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa aquí en Panorama Informativo. Les comentábamos que hay muchísima niebla en la capital del país, seguramente en rutas nacionales también, a tener la precaución del caso. Al regreso de la pausa vamos a hablar de temas internacionales, también de deporte. Hoy juega Peñarol, pero en materia de noticias fuera de frontera, las elecciones de ayer en Hungría, que dieron por terminada la era de Víctor Orbán, este ultraderechista que tenía una cercanía con Rusia, entre otros, y que, bueno, se impone en la tapa de la diaria en esta jornada también lo que pasó en Perú. Recordamos las vías de comunicación para que nos sigan escribiendo vía WhatsApp, ya los vamos a estar leyendo. Es el 099-891-888. El saludo también a todos aquellos que nos siguen por streaming vía YouTube. ¿Hacemos la pausa, Yami? Hacemos la pausa. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería?
El Alemán, 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Internacionales. Pasan 22 minutos de las 7 de la mañana, jornada fresca en Montevideo con 15 grados 5 décimas, mucha humedad, baja visibilidad, así que a tener presente esa realidad. Pero Yami nos impone la agenda internacional. Sí, lo que fue, como decías, May, la tapa del diario de hoy, porque la oposición ganó en Hungría y Víctor Orbán dejará el gobierno tras 16 años. El candidato opositor, Peter Magyar, ganó de manera contundente las elecciones celebradas en Hungría este domingo, imponiéndose sobre el actual primer ministro Víctor Orbán, que deberá dejar el gobierno después de 16 años. De acuerdo a datos oficiales, Magyar, líder del partido derechista TISA, tuvo el 53% de los votos contra 38% de Orbán, líder del partido ultraderechista Fidesz. Con 138 de las 199 bancas del Parlamento húngaro, el sector ganador tendrá mayorías especiales para poder implementar reformas y derogar leyes aprobadas en gobiernos anteriores. El triunfo de Magyar fue celebrado por casi todo el panorama político europeo, teniendo en cuenta que el candidato ganador tiene una visión favorable a la Unión Europea, al contrario de Orbán, que venía chocando constantemente con el bloque comunitario por su alineamiento con Rusia. Y ahora nos vamos a lo que fue la contratapa del día de hoy sobre las elecciones en Perú, porque aún hay incertidumbre por los resultados. Las elecciones tuvieron lugar en el día de ayer en medio de demoras, cuestionamientos y un escenario de fuerte fragmentación que deja abierta la definición de la segunda vuelta. Más de 27 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en una jornada marcada por problemas logísticos, sobre todo en Lima, donde varios centros de votación abrieron con horas de retraso. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se habilitó el 99,8% de las mesas, aunque 15 locales en la capital quedaron inoperativas, dejando sin votar a unas 63.300 electores. Las fallas en la distribución del material electoral, sumadas a problemas técnicos y eléctricos, generaron malestar y reclamos de distintos sectores políticos. Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió extender el proceso y permitir que quienes no pudieron sufragar lo hagan este lunes. Bueno, con los sufragios del domingo, las encuestas ubicaron a Keiko Fujimori como la más votada, con cerca del 16,5%, mientras que la disputa por el segundo lugar es muy ajustada entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez. De confirmarse estos resultados, la definición pasará a un balotaje el 7 de junio en un contexto de alta incertidumbre. La foto de la contratapa de la diaria es, un hombre paseando con su perro atrás con algo escrito en un muro que dice Fujimori nunca más. Keiko Fujimori, es la hija, ¿no?, de Alberto Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990 hasta el 2000, hasta que lo destituyeron. Lo destituyó el Congreso. Bueno, otros temas que acaparan obviamente la atención por lo que pueden marcar respecto a la inestabilidad
inestabilidad en la zona, pero además esta guerra en Medio Oriente y obviamente a nivel mundial algunos precios, ¿no? Trump anunció que bloqueará el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó a la Armada de su país que bloquee el estrecho de Hormuz después de que las negociaciones entre funcionarios de Estados Unidos e Irán celebradas el fin de semana en Pakistán finalizaran sin acuerdos. El Comando Central de Estados Unidos anunció que el bloqueo del estrecho de Hormuz comenzará en la mañana del lunes. Por su parte, voceros militares iraníes afirmaron que sus fuerzas de seguridad controlan por completo el paso marítimo situado entre las costas de Irán y las de Omán. Todo el tráfico está bajo el control total de las Fuerzas Armadas, expresaron, al tiempo que amenazaron con responder en caso de ser atacadas, lo que rompería la frágil tregua que todavía sigue vigente. Deportes. A modo de mención nada más, vamos a estar desarrollando temas importantes y de interés sobre lo que dejaron elecciones tanto en Hungría como en Perú y seguramente esta cuestión vinculada al estrecho de Hormuz más adelante. Pero ahora, como escucharon, es momento de hablar de deportes. Racing continúa como líder del torneo Apertura en un partido que sucedieron cosas insólitas. Ayer en el Parque Viera, Racing ganó un partido para recuerdo ante Wanderers. Los de Sayago empezaron perdiendo antes de los 20 minutos del primer tiempo, pero tuvieron el temple necesario para darlo vuelta. El argentino Tomás Habib y Nicolás Sosa, este último sobre la hora, le dieron la victoria a Racing, que se consolida en la cima de la Apertura. Claro, el único inconveniente es que Racing jugó 30 segundos con 12 personas dentro de cancha. 12 jugadores tenían dentro de cancha. Hubo un error en la comunicación entre el juez, los jugadores, bueno, entonces habrá que ver si efectivamente se mantiene todo igual o hay algún reclamo por parte del Montevideo Wanderers. Pero bueno, por lo pronto Racing lidera en la cima del torneo Clausura. La Escuelita quedó puntero con 26 unidades, 4 más que Peñarol y Deportivo Maldonado. Otros ganadores de la 11ª fecha fueron Albion, que venció 1-0 a Torque, Defensor, que derrotó 2-0 a Boston River, que venía muy bien, Juventud, que se impuso 1-0 sobre Progreso, y el propio Deportivo Maldonado, que dio la nota venciendo a Nacional 4-2. Además, Cerro Largo y Cerro empataron con un gol en cada valla, mientras que Central Español y Danubio igualaron 2-2. Por su parte, Peñarol cierra esta noche la fecha 11 del torneo Apertura. Desde las 20 en el campeón del siglo, Peñarol recibe a Liverpool, partido que significará el final de la fecha 11 de la Apertura, con todos los resultados vistos, en especial con la victoria que consiguió Racing, como decíamos ayer. El Carbonero tiene que ganar para no perder pisada en la lucha por el título del primer torneo del año. Nacional ya se despidió, después de 2 derrotas consecutivas. Liverpool, que no viene bien, pero es un rival del que Peñarol no se puede confiar, va por mejorar la pálida imagen que ha dejado en lo que va de la temporada, con una campaña irregular en lo local y habiendo quedado fuera de la Libertadores en la fase previa, resultados que precipitaron la salida de su entrenador Camilo Esperanza. Bueno, también tenemos que hablar de básquetbol, porque hay importantes partidos en la Liga Uruguaya. Sí, porque la Liga Uruguaya de Básquetbol tuvo un cierre de semana intenso en el que ganaron Nacional, Defensor Sporting y Hebraica y Maccabi, resultados que apretaron la parte alta de la tabla y la pelea por los primeros puestos. El tricolor fue el gran ganador de la fecha, consolidándose arriba, demostrando un gran nivel. Sí, le ganó a Aguada, si no me equivoco. Con respecto a lo que viene, mañana habrá 2 cruces directos que pueden mover la tabla. Defensor recibirá a Malvin a las 21:15 en Welcome, mientras que a las 22 Aguada enfrentará a Hebraica y Maccabi en un choque que puede definir el tercer puesto. El viernes, en tanto, Peñarol y Aguada se pondrán al día cuando se midan desde las 21:15 en el Palacio. Y ahora, May, si te parece, vamos a algunas noticias locales, específicamente del departamento de Colonia. Sí, perdón. No, hay novedades, porque ya cerramos deporte y tenemos también que enfocarnos en lo que está pasando en todo el territorio nacional. En este caso, el alcalde de Carmelo, en Colonia, reclamó retirar barcos del arroyo de las Vacas y extender la red de agua a barrios sin servicio. El alcalde de Carmelo, Pablo Parodi, compareció la semana pasada a la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Diputados para plantear 2 problemáticas que afectan a la ciudad: la permanencia de embarcaciones abandonadas en el arroyo Las Vacas y la falta de acceso a agua potable en el barrio Maracaná, según supo La Diaria. En relación
conexión con el arroyo, Parodi advirtió que aún permanecen 3 barcos semihundidos que generan contaminación y riesgos para la navegación y la infraestructura local. Según explicó, estas embarcaciones están en la zona desde 2006 y ya provocaron un incidente grave en 2018 cuando se desprendieron y chocaron contra el puente giratorio de Carmelo, un emblema de la ciudad. En cuanto a la falta de acceso a agua potable en el barrio Maracaná, donde viven unas 30 familias, Parodi dijo que el servicio de agua se encuentra a unos 800 metros, pero la extensión de la red no se ha concretado debido a los costos de conexión que OSE exige asumir a los vecinos. Parodi indicó que ante esta situación la Intendencia y el municipio han debido abastecer a las familias mediante camiones cisterna y advirtió que algunos hogares dependen del pozo o de pozos que se ven afectados en periodos de sequía. Y algo que va a suceder este sábado en Colonia Sacramento es la FOMO Fest en la Plaza de Toros. Sí, a partir de las 19 horas del próximo sábado se va a realizar la FOMO Fest Colonia 2026, por su sigla en inglés, Fear of Missing Out. ¿Cómo lo dije? Perfecto. Bien. Es esta cosa de como ese miedo a que todos la estén pasando bien mientras vos estás encerrado en tu casa, básicamente. Exacto. El FOMO ahora se utiliza mucho entre los jóvenes. Sí. El miedo a perderte algo. Claro, el miedo como a quedar afuera. Yo me había olvidado, me lo habían explicado hace un tiempo. Yo ya estoy fuera de esta generación. Este evento que propone una experiencia integral que combina música en vivo, gran puesta en escena, y una plaza gastronómica con food trucks, espacio de bebidas y barras, entre otros servicios. Esta primera edición se va a desarrollar en la Plaza de Toros de Colonia de Sacramento. La línea de bandas va a estar encabezada por Estelares, referente del rock rioplatense. También se presentará Taylor's Problems junto con el artista Facundo Balta y las bandas colonienses Espirales y Calilonia. Tenemos que hablar de noticias que hacen a la realidad nacional, pero también con una pata en el narcotráfico, en la seguridad y otra en Estados Unidos. Hace unos días hablábamos, sobre todo el viernes, que se llevó a cabo una reunión muy importante de la DEA en nuestro país, ¿no? Una reunión regional. Recuerdo que Ojeda le sacó trascendencia y dijo, bueno, que podía ser aleatorio el lugar donde se eligiera para llevar a cabo esta reunión, pero bueno, la situación con la DEA estaba complicada. Bueno, el Observador por estas zonas titula que con Marcet y el fentanilo como fondo, Uruguay fue sede de una reunión regional de la DEA por la lucha contra el narcotráfico. Este evento juntó a representantes de Uruguay, de Argentina, de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y por supuesto de los Estados Unidos. Fue la segunda reunión de coordinación regional de la División Cono Sur de la DEA, que es un espacio que reúne a estas autoridades de seguridad de la región para fortalecer el combate al narcotráfico. Bueno, y estos encuentros que se desarrollaron entre jueves y viernes aquí en Montevideo, que contaron en su inauguración con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, en la previa a lo que sería su interpelación en la Cámara de Senadores, se juntaron representantes también de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Y quien mantuvo un diálogo con el Observador, brindando pormenores del contenido de este encuentro, fue el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Mario Lallera. Sí, Lallera, bueno, recuerdo antes también de pasar lo que decía Lallera, que Ojeda decía, bueno, no, la DEA no se instaló en Uruguay. Decía, bueno, solo tuvo esta reunión y, bueno, Lallera justamente en diálogo con el Observador, bueno, habló de la importancia que tiene el evento para el país y afirmó que para la policía como el Estado tiene la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico como un elemento principal de riesgo. También Lallera dijo, bueno, que se decidió utilizar las instalaciones de la Torre Ejecutiva para estas reuniones por la importancia que le daba al gobierno a esta instancia. Sí, ha sido todo un tema de debate la ida de la DEA de nuestro país. Algunos que sostenían, por lo pronto, la oposición al día de hoy, que era el gobierno que no había colaborado con la DEA y por eso los funcionarios que estaban trabajando acá decidieron irse. Desde el Frente Amplio se sostenía que la política de Estados Unidos y de la DEA en particular respecto al narcotráfico pasaba por el fentanilo, algo que no estaba afectando a esta zona del continente. Pero bueno, la realidad avanza muy rápido y habrá que ver cómo se reconstruye ese vínculo y finalmente si la DEA va a decidir instalarse o no en nuestro país.
Recién mencionabas que se decidió hacer en Torre Ejecutiva por la importancia y la impronta que le da el gobierno. En cuanto al encuentro en sí, lo que reveló fue que Bolivia presentó detalles del procedimiento del narcotraficante Sebastián Marcet y que se trató también el impacto del fentanilo en Estados Unidos y las repercusiones que podría tener su eventual ingreso a Sudamérica. Se van encendiendo luces amarillas, ¿no? Con lo sucedido en Argentina, bueno, con un entorno más cerrado, pero que empiezan a alertar, ¿no? Que ya hay una parte de la población que empieza a consumir fentanilo. Sí, en esto, Mike, decías, bueno, que su ingreso a Sudamérica y bueno, lo que tiene que ver también, ¿no?, con la coordinación entre estados con respecto a esto. Si bien en Uruguay aún no tenemos ese problema, pero el director de investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, quien participó del evento, bueno, destacaba que se había hecho un trabajo intenso y también habló sobre el intercambio fluido de información en temas vinculados al narcotráfico y otros delitos de crimen organizado. Lo que decía Sena, bueno, que la participación de expertos en narcotráfico de todos estos países permitió convertir el evento en una instancia muy importante para nuestro país y, bueno, como ya repasamos, doblemente relevante por haber sido elegido Uruguay como sede. Esto decía el director de investigaciones de la Policía Nacional. Claro, lo que resaltaba Sena era que, bueno, se mantiene contacto permanente con distintas unidades de control del narcotráfico en otros países, pero que el hecho de conocerse personalmente generó otro tipo de empatía y confianza operacional que permite un intercambio más fluido, que finalmente repercute directamente en el trabajo que lleva adelante el Uruguay sobre el combate al narcotráfico. Pero bueno, habrá que ver cómo se empieza a trabajar y a delinear estrategias. Yo creo que la caída de Sebastián Marcet en lo que representaba, sobre todo para el Cono Sur, en materia de tráfico de drogas, es un paso significativo, pero habrá que ver qué sucede en los próximos meses respecto a las disputas de quién se queda a cargo de toda esa cuestión vinculada a su cártel, ¿no? Porque en definitiva terminaba siendo un cártel la organización que manejaba, o por lo menos esa organización que manejaba Sebastián Marcet. Estaba pensando ahora, Maggie, en este proyecto que presentó, bueno, un poco en línea con esto, ¿no?, que presentó el senador Pedro Bordaberry. Sí, comentábamos eso hace un poquito. Que es esto, ¿no?, bueno, si bien ya en el Código Penal, bueno, digamos, las agravantes hay ciertas agravantes por homicidio, pero él lo que decía básicamente es esto, ¿no?, de hacer ciertas agravantes cuando los homicidios, cuando ciertos delitos estén vinculados a la actividad de organizaciones criminales. Es lo que decía, bueno, que ayuden a que una organización criminal exista o se sostenga, ¿no? Entonces, bueno, ver también qué va a suceder en las próximas semanas con respecto a este proyecto. Bueno, si se va a tratar prontamente o no. Bueno, también hay una cuestión ahí de algunos aumentos de penas con respecto a algunos delitos. Así que bueno, también son temas, ¿no?, para seguir en la agenda. Me quedo pensando en un título que también brinda el país en esta jornada y tiene que ver con la venta de autos en nuestro país y que casi el 30% de los más vendidos o de los ya vendidos son eléctricos. Y allí se pone la situación respecto al ahorro récord, pero también el riesgo de las cargas caseras y lo que está ocurriendo a nivel de las cargas que pone UTE en la calle, más allá del sector privado que también se ha impuesto y que sigue generando un conflicto enorme porque muchas veces están rotos los cargadores, hay filas significativas si estás apurado y no te podés quedar. Digo, cambia la mentalidad y la estrategia al momento de pensar en salir en tu vehículo, ¿no? Respecto a las cargas y que bueno, es un trabajo que UTE viene teniendo en cuenta, ¿no? Respecto a cómo hacer frente a las roturas, está con el personal adecuado, las cargas son las que se necesita a nivel país. ¿Qué pasa con la ruta eléctrica? Que ya desde el gobierno pasado se viene trabajando mucho a nivel país, ¿no? Porque cuando tenés que salir en un auto eléctrico tenés determinada autonomía, como te puede pasar con un vehículo de nafta, solo que parás en una estación y lo llenás de combustible y seguís. Bueno, en estos casos es distinto y muchas veces se enfrentan a largas filas, ¿no? Y a un tiempo bastante más extenso.
Pero la contrapartida es el ahorro económico en materia de combustible. Exacto, Maggie, si te parece, antes de ir a la próxima tanda, capaz repasamos los contenidos que vamos a tener en el programa del día de hoy. Vos ya adelantabas alguna cosa de las elecciones de Hungría y Perú, pero antes de eso vamos a estar conversando con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, por la comisión investigadora sobre la compra de la instancia de María Dolores, que bueno, ya lleva, ¿no?, su tiempo en la agenda política y parlamentaria. Sí, va a estar acompañándonos en un ratito. Nada más hay muchos temas, pero creo que el centro y el foco de la atención va a estar puesto en lo que va a pasar en esta jornada. Va a concurrir el subsecretario Matías Carámbula en lugar de Frati, que viaja al interior junto al presidente Yamandu Orsi en esta jornada. Va a estar por el Departamento de Cerro Largo, pero también se imponen temas vinculados a conexión ganadera y pedido de información por parte de Fiscalía respecto a algunas cuestiones que hacen al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Así que bueno, vamos a estar hablando de esos temas y por supuesto también que los seguimos leyendo, que nos siguen escribiendo vía WhatsApp. Hacemos una nueva pausa, ¿te parece, Yami? Dale. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos llegando a las 8:15 de la mañana. Sigue fresca la mañana con mucha niebla en la capital del país. La visibilidad hacia el puerto es escasa. 500 metros, ahora un poquito más. 800 metros es lo que está informando Inumet. Aumentó apenas la temperatura. 16 grados, 1/10. La humedad sigue en 99%. Así que va a costar secar un poquitito la ropa. Pero muchas novedades en el día de hoy, Yami. Sí, Maggie, dijimos que íbamos a repasar algunos mensajes que nos llegaban y desde Parque Valle nos mandan algunas fotos muy interesantes, sí. Porque las primeras, bueno, a las 7, está bueno decir las horas, a las 7:05 de la mañana, era esta niebla que veíamos hoy al principio del programa y después ya para las 7:08, o sea, pasaron solo 3 minutos, se veía un cielo espectacularmente naranja, hermoso y bueno, y ahí sí con el
mensaje de que ya estaba amaneciendo. Sí, recordemos que no podemos compartir los audios, así que si nos pueden escribir mejor. Si vienen en viaje, no nos escriban porque queremos que estén a salvo, tranquilos. Así que, bueno, siguen llegando muchos mensajes, ya me estoy tratando de repasar alguno. Uno abre una ventana que es que nos compartan algunas imágenes y demás y se llena el WhatsApp, así que el agradecimiento a todos ustedes que, bueno, vienen enviándonos las fotos respecto a lo que está sucediendo, no solo en Montevideo, sino en el resto del país también. Gente que nos está escribiendo. ¿Sabes desde dónde? A ver. Australia. Mira. Un abrazo apretado a Jorge desde Sydney, Australia. Qué bien. Recién los encontré en el streaming, así que un abrazo apretado para él. Ahí también nos escriben desde Paso de la Arena, bueno, nos mandan la foto de algunos stickers de la Diaria Radio que ya llegaron. También nos saluda Elsa desde Ciudad Vieja. Nos desean, bueno, a nosotras, pero también aprovechamos de desearle a toda la audiencia un feliz arranque de semana y, bueno, particularmente acá a la radio, un feliz arranque de la segunda semana de esta emisora. Ahí está, bueno, siguen llegando muchísimos mensajes también desde el interior del país. Saludamos nuevamente a todos aquellos que nos están siguiendo vía YouTube por este canal de streaming que tiene La Diaria. Lo encuentran en La Diaria Radio, ¿no? Así nos encuentran y pueden seguir el circulito rojo que es para poder presenciar y vernos en vivo. Y también creo que se puede percibir cómo está la niebla en Montevideo con estas imágenes. Ahí están los compañeros atentos a esa realidad, porque a mí me sorprendió porque estos días no había notado tanta niebla. No. De hecho, creo que hubo días que estuvo complejo, pero de la semana anterior. Y bueno, impresionó. Hoy venía escuchando también a otros colegas que daban cuenta de eso. En la noche no lo percibís tanto. Ahora cuando empezó a amanecer, sí. Y el anuncio de la inestabilidad que va a permanecer el resto de la semana. Pero bueno, decíamos que hay muchas novedades y también entrevistas que vamos a tener aquí en vivo. La compra por parte del gobierno de la estancia María Dolores, que es en el departamento de Florida, que tiene 4.400 hectáreas y que tuvo un valor de más de 32 millones de dólares, sigue siendo un tema polémico y de análisis a la comisión investigadora de esta adquisición por parte del Estado. El foco ha estado en la justificación económica de esta transacción que es el Estado, la transparencia del proceso y también el impacto productivo y social. Se aguarda qué análisis y qué consulta se va a trasladar al propio Garámbula, que será el representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya fueron convocados representantes de la oposición en el Instituto Nacional de Colonización, que dejaron algunas cuestiones para seguir analizando, particularmente por dónde se está trabajando desde lo productivo en María Dolores, ¿no? ¿Qué pasa con esas hectáreas que no logran ser productivas aún? ¿Qué pasa con esas familias que también se radicarían en esa zona del departamento de Florida? Bueno, muchas consultas que vamos a estar desarrollando con el subsecretario de Ganadería. Sí, por ejemplo, en particular el diputado colorado Carlos Ridstrom, que forma parte de esta comisión, decía, bueno, hace una semana en La Diaria que a nivel del directorio de colonización todavía no había llegado un plan concreto de qué se va a hacer con el establecimiento, un poco en línea con lo que vos venías diciendo, May, de lo productivo, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Y también lo que decía el diputado Colorado es que desde que se tomó posesión del campo se ha invertido casi 6,5 millones de pesos, alrededor de $170,000, y lo relevante de ello, decía él, es que la mitad ha sido para reparaciones, entre otras cosas, de los pivots de riego. Así que eso, que es parte, ¿no?, de este plan, de esta estrategia que va a llevar adelante colonización, seguramente va a estar dentro de las preguntas que se le hagan al Ministerio de Ganadería. Tal cual. Y también otro tema que, bueno, ha involucrado y afectado a decenas de uruguayos tiene que ver con la realidad de Conexión Ganadera, ¿no? Consignaba el Observador hace algunos días que el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, está a la espera que justamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le entregue un informe con el recuento de animales en otros campos en los que había ganado de Conexión Ganadera y para cotejarlos con las declaraciones juradas, analizar la faltante de ganado y citar a otros responsables. En la siguiente etapa de investigación
se centraría en 5 tomadores de ganado, los que se pondrá la mira para indagar a sus responsables y definir finalmente si actuaron en connivencia con el fundador de la empresa, Gustavo Basso. Este informe va a detallar la información sobre el movimiento de ganado de 5 empresas, como les decía. Así que bueno, también conocer cómo se puede llegar a esta situación, si hubo falta de contralor por parte de la propia Secretaría vinculada a declaraciones juradas, el trabajo de los funcionarios, si habrá que modificar políticas, ¿no? Porque tal vez se pudieron cometer errores y se confió en determinadas declaraciones juradas, pero bueno, también el seguimiento que se hizo por parte de la cartera vinculada a la ganadería, ¿no? Exacto, sí, esto, ¿no? De, bueno, cómo puede impactar luego también para que estas situaciones en un futuro no se repitan, ¿no? Para, bueno, cómo impacta en lo que es la trazabilidad ganadera de los fondos ganaderos. Así que bueno, veremos a ver qué podemos hablar con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, que está por llegar en unos minutos. Sí, y vamos a estar compartiendo lo que suceda. Otro tema importante y que subrayado da cuenta, hablábamos mucho de las modificaciones que va a tener el MIDES respecto a la comunicación, ¿no? Para informar de personas en situación de calle. Se renovaron las vías de comunicación para dar avisos sobre personas en situación de calle, particularmente acá en Montevideo. Esto se publicó en redes y ya están activos. Estamos hablando que los nuevos números telefónicos, y en la medida que se pueda se tome nota por parte de los oyentes de la Diaria de Radio, es el 0800 3650 o el 091 365 000. Vamos a reiterar, el 0800 es el 3650 y un número de celular es el 091 365 000. Hacemos red de los 365 días del año porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables. Antes era, recordemos, el 0800 87 98, que va a seguir activo. Esto es lo que se estaba indicando por parte de la cuenta de X del Ministerio de Desarrollo Social. Los nuevos números, reiteramos, es el 0800 365 0. Digo, para que lo tengan en cuenta en base al nuevo plan y estrategia que planteó el gobierno en los últimos días, o el 091 365 000. En el interior del país se solicita llamar al 911 y la línea SAME para la atención médica sigue siendo el 105. Sabemos que son muchos números para recordar, pero bueno, en la medida que se pueda estamos colaborando también con las personas en situación de calle. Maggie, si te parece, hoy en la diaria, en la edición de hoy, si bien ya es una noticia que fue del sábado, si mal no recuerdo, que se produjo el viernes, sobre el caso Cardama, que estuvimos repasándolo la semana pasada, bueno, en los primeros días del programa, porque la ministra Sandra Lasso confirmó que se está evaluando cómo retirar el material de las patrullas oceánicas que está en el astillero, ¿no? Después, bueno, de que se haya rescindido el contrato con la empresa española afirmó que lo construido antes de la rescisión del contrato ocupa una buena parte de sus instalaciones y está generando gastos e inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados. Esto decían desde la empresa. Esta es otra de las comisiones investigadoras que están en curso en el Parlamento. En este caso, bueno, es una comisión bicameral que está investigando, o se supone que esta semana o en estos próximos días ya se empezó a investigar el periodo, digamos, a partir de 2020, el periodo del gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando, bueno, se firmó el contrato con la empresa Cardama. Antes había investigado el periodo anterior a esto en los gobiernos del Frente Amplio. Así que, bueno, esto es otra noticia de más que nada a nivel ejecutivo, no tanto de la investigación parlamentaria, pero sí lo que está sucediendo ahí a nivel de sí, gobierno. Anuncios que se realizan por parte del gobierno. La estrategia es pensar ahora qué pasa con esa chatarra que en definitiva servirá para que se restaure en otro astillero, sea español o de otra nacionalidad, y se pueda traer finalmente como una patrulla oceánica, teniendo en cuenta la situación de la pesca ilegal
y volvemos a lo mismo, el narcotráfico, ¿no? Las situaciones que hemos encontrado en costas uruguayas y que, bueno, hacen urgente que se tengan esas patrullas, que no es de ahora, sino ya desde hace unos cuantos años. Sí, y ahí en eso que vos decías, bueno, de poder adquirir estas patrullas, Sandra Lasso también señaló que actualmente el gobierno uruguayo está evaluando diferentes opciones, esto, ¿no? Para retirar el astillero otras posibilidades que pueda haber en el propio territorio de España. Y otra de las cosas que decía es que la intención de ahora era hacerla de Estado a Estado, esta adquisición, y no tanto, desde el Estado a una empresa, como sucedió en este caso con la empresa Cardama. Y el otro asunto vinculado a esto es que la Comisión Especial, y ahora sí en el ámbito parlamentario, suspendió la sesión de hoy por falta de información, según decían dirigentes de la oposición. Hoy empezaría de alguna manera el análisis 2020 para adelante, ¿no? Era la idea que tenía la comisión, de empezar a trabajar en esta jornada respecto a los relevamientos que estuvimos haciendo la semana pasada, las citaciones también a algunas autoridades, sobre todo militares, se hablaba así, que desde la Armada iban a ir participando para luego volver a convocar al ex ministro de Defensa, Javier García. Habrá que ver cómo continúa, si efectivamente se levanta o no la sesión de hoy de esa comisión. Hay otras novedades también que lo pueden encontrar en el contenido de La Diaria en el día de hoy. Habló el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y dijo que el Estado no está a la altura de las circunstancias. Sobre el caso Moisés Martínez, el secretario de Presidencia también reconoció que se llegó tarde porque hubo un proceso sistemático de violación de las personas. Esto, y sobre todo el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habló también del triple crimen en manos de un policía de 26 años que se suicidó. El caso de Moisés Martínez, que está condenado a 12 años de prisión por matar a su padre, quien ejerció violencia durante años contra toda su familia, su esposa, sus hijos. Y sobre este último caso, en el que la justicia falló el miércoles pasado, Sánchez dijo que es muy particular y demasiado complejo. Si bien aseguró que lo estamos siguiendo de cerca, en sus propias palabras, rechazó dar una opinión sobre el fondo del asunto porque todavía está en manos de la justicia, ya que la defensa apeló el fallo. No obstante, señaló que de alguna manera también estamos viviendo y viendo que se llegó tarde porque aquí hubo un proceso sistemático de violación de las personas, de violencia intrafamiliar que luego termina en este desenlace. Por otro lado, definió el triple homicidio como desgarrador. El hecho ocurrió, como ya repasamos, el viernes y ya dimos pormenores de lo que aconteció. Los asesinatos se dieron en la casa de los padres de esta mujer en la zona de Punta de Rieles. Sánchez habló y se refirió a este triple homicidio. Esas situaciones son tremendamente duras porque muchas veces el Estado y la sociedad no identificamos claramente las alertas tempranas para poder evitar este tipo de situaciones. Esto fue lo que sostuvo Sánchez, que consideró que la policía está muy expuesta por el estrés y la situación en la que está. Igualmente, recordemos, este joven había ingresado hacía 6 meses a la Policía Nacional, ¿no? Sí, otra de las cosas que destacaba el secretario de la Presidencia es que uno de los elementos del Plan Nacional de Seguridad que presentó el gobierno hace unas semanas es la formación policial, que el gobierno quiere extender a 9 meses. Esto decía el secretario de Presidencia. A los 3 meses ya le daban un arma y salía a la calle. Nosotros el año pasado lo extendimos a 6. La formación la vamos a llevar a 9 y estamos desarrollando también otras áreas muy importantes y el acompañamiento también a la policía, que muchas veces se juega su vida, su propia vida. Y también en línea, ¿no?, con lo que decía el sindicato policial sobre la atención de salud mental, Sánchez decía que en este tema se pusieron recursos en el presupuesto nacional, pero reconoció que el Estado uruguayo no está a la altura de las circunstancias y los dispositivos que se necesitan desarrollar tanto para la policía como para la ciudadanía en general. No, es tremendo y sumamente doloroso cuando uno se pone a analizar que pueden ocurrir este tipo de situaciones que han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo hasta que no se llegue a tiempo, cuando aparte se empiezan a conocer pormenores, relatos
decimos, ¿cómo puede suceder, no? Cuando le pedimos a las víctimas que denuncien tantas veces, pero después no se le da respuestas, no se le dan garantías. La hermana de Moisés habló muchísimo en la semana pasada defendiendo a su hermano y tratando de hacer entender la realidad que les tocó vivir a ella misma, a su hermana, lo que pasó con su mamá, ese relato que se conoce años después. Bueno, el desenlace final, ¿no? Muy doloroso todo a nivel país. Yami, tenemos que hacer una nueva pausa. Ya está con nosotros el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula. Ya estuvimos repasando algunos de los temas que vamos a estar dialogando. Así que pausa cortita y ya volvemos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. La trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en La Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te será melancolía. Una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. No hay bueno ni malo cuando cae la noche. De color azabache arranca el taparrancho. Todos dejamos algo en este cambalache. De acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristo en jarra, los labios violeta, como parra, el destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia, la cobardía, antagonía de mi gente, se la mata pura lunería, un día viernes, haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes, con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer, ¿cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler, hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día.
vida, marcha y gris amargo de esa herida. Recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Ocho de la mañana con 5 minutos, se lo mencionábamos en la previa a la pausa que nos iba a estar acompañando el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Matías Carámbula. A las 11 de la mañana está prevista su comparecencia en la comisión que investiga la compra de la estancia María Dolores en el departamento de Florida. Son más de 4.000 hectáreas y que tuvo un costo de 32.5 millones de dólares. Bienvenido y buenos días, Carámbula, ¿cómo le va? Bueno, un día, un gusto. Felicitar a la diaria por esta propuesta y en un lugar muy lindo, además. Es un gusto estar acá. Bueno, la vista ya lo deleitó. Bueno. Sí. Hoy con niebla. Pero bueno, pero queda bien también. Tiene su paisaje interesante, la niebla en una jornada así. Pero no, está bueno el esfuerzo que hacen por instalar este medio, así que felicitaciones y bueno, suerte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tiene claro por dónde va a pasar la comparecencia de hoy cuando se citó a las autoridades de ganadería? Mencionábamos que el ministro Frati va a estar en el interior del país recorriendo, si no me equivoco, el departamento de Cerro Largo junto al presidente de la República. Sí, tienen una gira en 33 y Cerro Largo. En la mañana se inaugura una red eléctrica en la zona rural del Yerbal, en la zona ahí de 33, Cerro Largo. Y después de tarde es el lanzamiento de un parque fotovoltaico en Cerro Largo. Y bueno, el presidente le pidió al ministro que lo acompañe en esa gira y por eso vamos nosotros hoy a las 11. ¿Por dónde va a pasar esa comparecencia en esta jornada? ¿Ya Bueno, les hicieron algunas consultas, trasladaron, hicieron pedido de informes? No, en este caso no nos enviaron preguntas antes o lo que nosotros charlamos, bueno, con los diputados que están en la comisión. Y a su vez, bueno, seguimos un poco las actas de quienes fueron en las instancias previas, el director de colonización, el director por la oposición. Y bueno, base a eso más o menos construimos una idea de por dónde pueden venir las preguntas y las consultas. ¿En qué situación se está hoy, Carámbula, respecto a la cuestión productiva de María Dolores, que hubo reclamos por parte de integrantes de la oposición? ¿Y cuáles van a seguir siendo los pasos a dar? María Dolores ha sido un proceso complejo. Creo que se ha estirado demasiado, porque bueno, como tiene cierto ruido y rinde político, es como no se cierra más el tema. De hecho, todo el tema de la legalidad y todas las denuncias o las consultas sobre la legalidad del proceso está en la justicia, entonces... ¿Eso es lo que va enlenteciendo el proceso, María Dolores? No, yo creo no. El proyecto sigue funcionando, asumiendo que desde el director de colonización se asume que se hizo la compra de la legalidad y sobre eso se siguió trabajando y hay avance bien importante en el desarrollo del proyecto productivo. Que eso está bueno ubicarlo. El Frente Amplio en su programa de gobierno tiene como una de las líneas vincular al sector agropecuario, fortalecer el Instituto de Colonización, incorporar 25.000 hectáreas más en este periodo y tiene un foco muy claro en la lechería, la ganadería, los jóvenes y las mujeres. Entonces está bueno no descontextualizar este proceso María Dolores de lo que es una política de gobierno, una perspectiva ideológica, que entendemos la centralidad y la importancia que tiene que esté el Estado en la política de tierra y particularmente con la lechería, y en ese contexto que se da la inversión de María Dolores.
que es un proyecto que ya tiene un proceso productivo, que se han hecho un banco forrajero con gremiales de la zona, gremiales lecheras, y se va avanzando en ir cerrando ya una propuesta más acabada del proyecto integral de María Dolores, que así hay que entenderlo. Y que además es un proceso, un campo de 4.000 y pico de hectáreas no se instala de un día para otro, es un proceso que lleva su tiempo y que la señal más importante está funcionando. Este año ya hubo cultivos en conjunto en las gremiales, ya hubo beneficiarios de lo que fue esta primera etapa de María Dolores, y se va avanzando en el proyecto que siempre tuvo muy claro, por un lado, la importancia para la lechería de la política de tierras, y que es un campo que tiene 3 o 4 componentes claros, y el proyecto va por ahí. La importancia de la cuestión colectiva de este campo, a través del banco de forraje o el campo de recría, y eventualmente que también se está avanzando en lo que es las instalaciones de filot, de engorde que tiene a corral, que puede hacer una salida también, entre otros, para los terneros holandos, que es un problema en la lechería y que, bueno, en los contextos actuales de precio de la carne puede ser una alternativa también bien importante. Entonces, es un proyecto, estuvo muy el foco en la lechería, y que la mayor parte de ese proyecto va a estar vinculado a la producción de forraje y campo de recría, al servicio de toda la cuenca lechera que está integrada ahí a María Dolores. Carámbula, usted hablaba que hay como un plan de cómo se va a ir trabajando en María Dolores. Sin embargo, el diputado colorado, Carlos Ridstrom, cuestionó que a nivel del directorio no hay un plan concreto de qué se va a hacer con ese establecimiento. ¿Eso es un error, una falla de comunicación entre la oposición, el oficialismo? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿O no hay todavía por escrito un plan que se le pueda brindar al resto del sistema político? No está escrito el plan así cerradito, porque en ningún proyecto de este tipo, inversión de este tipo, está el plan cerrado. En este caso está muy claro la importancia de la tierra y el Estado en la política de tierra para la lechería. De hecho, vimos los resultados del censo, y uno de los sectores que hay mayor disminución de productores son los productores lecheros familiares, y uno de los problemas que tienen la escala. Precisan tanto escala del predio como escala que se logra con campos de recría y bancos forrajeros, escala a través de servicios que reciben de alimentación, principalmente, en este caso, por ejemplo, de María Dolores. Ese está bien claro, es el marco del programa. El programa es principalmente focalizado, y ahí se estima más o menos en 400 beneficiarios que podrían ser beneficiarios de la producción de forraje que puede generar María Dolores, del servicio de recría que puede y va a brindar María Dolores, y otros servicios que va a generar ese tambo. Entonces hay un contexto del programa, hay un proyecto que tiene el rumbo muy claro, y después hay que ir afinando, porque la realidad también hay que tenerla en cómo se cierra el proyecto definitivo, y esa realidad se construye con los técnicos del instituto, los técnicos del INALE, los técnicos de las organizaciones que están participando en María Dolores, el aporte de los productores. Entonces ahí es lo que se va cerrando como el proyecto más definitivo. Pero hay una hoja de ruta muy clara en un contexto político de por qué compramos María Dolores, cuáles son los principales lineamientos para ese campo, y ya se está avanzando en este primer año en lo que fue la propuesta de la producción forrajera en conjunto con las gremiales de la zona. ¿Y en lo que refiere a los plazos, están preestablecidos? Yo a veces ahí al diputado Risto, que lo respeto mucho, es ingeniero agrónomo, ha estado en la gestión pública. En este caso la idea sea más agrónomo y menos político, porque bueno, ha rendido María Dolores hacia afuera a cuestionar estas cosas, pero él sabe bien 2 o 3 cosas que ha planteado, que si lo mira desde el punto de vista de un proceso productivo, yo discrepo mucho con lo que está planteando. Por ejemplo, él ha hablado que no hay proyecto. El proyecto no está el proyecto cerrado y definitivo, es una inversión muy grande, un campo muy grande, que todos los agrónomos y gente vinculada al sector que yo he consultado me dicen que es tremenda inversión del Estado, que es un campo muy bueno, tiene un montón de condiciones, y esas condiciones también hay que entenderlas como un proceso. Han hablado de la inversión de $170.000 esta de la compra del campo. Bueno, cualquier inversión de este tipo, y eso lo saben muy bien los que invierten, están en el mundo de los negocios rurales, que se puede estimar un 2, 3, 4, 5% de costo incremental o de inversión incremental para acondicionar el campo que se compra. En este caso estamos hablando de un 0,40% del total de la inversión. Esta inversión que dicen la inversión extra, hay que tomarlo como una inversión que es necesaria y es normal en cualquier tipo de inversión de este tipo. Y el proyecto productivo
que también ahora es como, no hay proyecto, ¿no? Hay una hoja de ruta muy clara que es una mirada política, capaz que ahí tenemos diferencias con la oposición, la importancia de la política de tierra del Estado, de la lechería. Hay un proyecto que tiene un foco en abastecer principalmente a productores de la cuenca lechera, con banco de forraje, sistema de recría. Nosotros estimamos cerca de 400 productores beneficiarios de María Dolores, y el foco, por eso, a veces es mejor vamos a mirarlo desde la agronomía, desde el proceso, la importancia para la lechería. Lo curioso es que Ringstrom lo plantea a la inversa. Bueno. Y se lo cuestiono no, él es el que denuncia, que habla que se puso lo político por encima de todo lo demás. Y le comento la frase que mencionó y denunció, que el equipo de riego aéreo lo tasó un funcionario de colonización con imágenes satelitales y con fotos desde Paysandú sin ir al predio, y le puso un monto de $3 millones. Y lo que señala es que lo que nos hace ver con más claridad que acá se puso lo político por encima de lo demás. ¿O te parece que es poner lo político arriba de lo más de una inversión que tiene asegurado en el contexto yo no digo tal? Nada de lo que dice Ringstrom. Venimos un déficit hídrico muy importante, que afectó, en esa zona también, y afectó a muchas zonas del país. Comprar un campo que tiene el potencial de regar por lo menos el 25% de la superficie regada, vamos a entrar en el detalle. Efectivamente, hay 10 pivot, hubo que hacerle ajustes, mejoramiento, mantenimiento de esos 10 pivot. La discusión no va por ahí, la discusión va, qué importante que el Estado, en una colonia que va a ser modelo de la producción lechera familiar, se haya incorporado una mirada mucho más adelante en el tiempo, la importancia que haya casi un 25-30% de la superficie va a tener riego. Va por ahí el debate, porque ahí es donde se discute si está bien la inversión o no. ¿Esa va a ser la defensa hoy del Ministerio en la comisión? No es la defensa, porque estamos convencidos de eso. Y estamos convencidos que justamente, y cómo ha guiado la oposición este tema, ha priorizado lo político y no lo productivo, lo social, lo económico, la importancia de esta inversión para el desarrollo de la cuenca lechera vinculada a la producción familiar, en conjunto de las gremiales de productores, y que el objetivo es abastecer a 400 productores, tanto de comida como de espacio, a través de los sistemas de recría. Que en todos los casos siempre en conjunto en las gremiales de productores, que por suerte hay mucha experiencia acumulada a través de otra experiencia en campos de colonización también. No estamos inventando campos de recría ni bancos forrajeros, sino que hay antecedentes en campo de colonización que las mismas gremiales lecheras lo están haciendo. Hay cierto malestar respecto a este tema, ¿no? Cansa un poco porque está bien, y nosotros respetamos mucho a la oposición y el papel que tiene la oposición, y además del Parlamento de Contralor. Y está bien. Yo creo que lo han estirado, tensado, magnificado este tema, porque ha rendido políticamente, capaz que piensan eso, y ha desviado, creo, los temas centrales en este caso. Uruguay tiene son más o menos casi el 20% de la superficie agropecuaria del Uruguay, que la tienen un poco más de 100 empresas. Hay un proceso de concentración del uso de la tierra que es histórico en Uruguay, pero que eso debe ser parte del debate en serio de la política. Porque cuando hay concentración, en este caso la tierra, hay un tema de soberanía, de autonomía, un montón de temas que generan los procesos de concentración, que me parece ese sería el debate desde la altura, de una política a una altura, que realmente ahí hay que discutir si estuvo bien o no la inversión de María Dolores. Me parece que hay otros temas centrales para el debate político. La oposición priorizó en el control, que está bien, pero me parece que han ido ya, o han estirado este tema demasiado, porque tiene su rinde político, ¿no? Le quiero preguntar, Carámbula, por otro tema que hace el interés público y tiene que ver con Conexión Ganadera. Estamos hablando de unos 4.000 damnificados, si no son más. Hay otras empresas que también han tenido damnificados en estos últimos años. Y le quiero hacer una pregunta puntual. Hoy repasábamos lo que consignaba el Observador hace algunos días respecto a que el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, está a la espera que el Ministerio de Ganadería le entregue un informe con el recuento de animales en otros campos en los que había ganado de Conexión Ganadera, para cotejarlos con las declaraciones juradas, analizar la faltante de ganado y citar a los responsables. ¿Esa información ya se tiene procesada? No sé la información, el detalle de este pedido puntual. Sí, lo que te puedo decir, y eso lo vamos a consultar.
si hay un pedido puntual en este caso. No está al tanto usted. No estoy al tanto de ese pedido de informe concreto. Sí estoy al tanto de que la justicia ha solicitado mucha información al Ministerio de Ganadería, esa se ha brindado en tiempo y forma, capaz que acá hay un pedido más reciente. Y a su vez también los equipos técnicos del Ministerio han acudido a la justicia. O sea, el tema está en la justicia y lo que ha hecho el Ministerio es responder a la justicia. Tanto en pedido de información que ya hemos brindado sobre DICOS, caravanas, bueno, un montón de temas vinculados a esto. Y a su vez los equipos vinculados a este tema dentro del Ministerio, a la trazabilidad, sé que han participado en diferentes instancias de la justicia, han sido convocados. Entonces lo que el Ministerio está aportando está a la orden de la justicia, como está en un proceso judicial y con mucha sensibilidad y dolor, además, para la gente afectada, entonces hay que ser muy cuidadosos. El Ministerio está brindando la información que se ha solicitado y ha concurrido a la justicia cuando se ha convocado. En este caso puntual, si hay alguna demora, lo voy a consultar. Bien. Carámbula, le quiero consultar por algo que, bueno, a medida que uno se mete con el tema Conexión Ganadera, habla con otras personas, llama la atención cómo con declaraciones juradas de por medio se puede haber llevado a cabo esta estafa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué interpretación se hace más allá que excede a su periodo de gobierno, que ingresaron en 2025? Esto saltó un poquito antes. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en esa línea? ¿No hubo el contralor necesario por parte de las autoridades? ¿Las declaraciones juradas funcionan tal vez de una manera, pero en los hechos son de otra? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ahí creo que este caso o los casos que hubieron, me parece una de las primeras señales es hacia la normativa en torno al Banco Central y este tipo de fondos, que hay algunos que están regulados claramente y en este caso probablemente apareció algún vacío en ese sentido. Entonces creo que es el primer mensaje de revisar la normativa y ajustar la normativa para que estas cosas, bueno, estén reguladas y que el que invierte tenga tranquilidad que bueno, en este caso... Que se invirtió en una cabeza de ganado está ahí. Y sí. Después nosotros en el Ministerio, una de las mejores avances que tuvo el Uruguay en relación además al mundo fue la trazabilidad. Y en eso tenemos tranquilidad que hay un sistema de trazabilidad de todo lo que es las caravanas, el ganado. Si la gente o estas empresas mintieron, bueno, habrá que estudiar, investigar. Pero nosotros el sistema de trazabilidad es un sistema muy robusto que, entre otras cosas, están las declaraciones juradas. Capaz que si esa herramienta no funcionó, bueno, fue porque en realidad hubo una estafa también al Estado en ese sentido, ¿no? No claro, solo a los... no se pone en tela de juicio la trazabilidad respecto a la situación de estos fondos ganaderos. Nosotros no la ponemos. ¿Han tenido cuestionamientos, dudas? Hemos tenido planteos, consultas. Nosotros estamos convencidos que es un sistema de diferentes actores. Bueno, los afectados de esta estafa, los ámbitos institucionales, tanto del Banco Central, de otros, han consultado sobre el sistema de trazabilidad. Nosotros estamos convencidos de la solidez que tiene, pero hay cosas que por más solidez que tengan, si una declaración jurada no es real, ahí nosotros no tenemos margen de cruzamiento de eso. ¿Se ha puesto en duda, se lo consulto como una duda que puede llegar a surgir, o no sé si el Ministerio realizó algún tipo de investigación, que pueda haber alguna implicancia de funcionarios? Nosotros, a raíz de todo este caso, lo que hicimos fue revisar una revisión interna del procedimiento, el funcionamiento, y en ese sentido estamos con tranquilidad. No puedo decir si tal caso puede haber algún involucramiento de este tipo. Como institución, nosotros a raíz de toda esta situación, indudablemente hemos hecho análisis de los procedimientos, de la solidez del sistema y estamos tranquilos en ese sentido que funciona bien. Si hay que hacerle mejoras, se le harán. Hay actualización al sistema de trazabilidad que trasciende en esto y está más vinculado a la calidad de la información, qué tipo de información puede brindar. Pero en ese sentido estamos con tranquilidad y analizamos el procedimiento y el proceso. Si hay casos eventualmente, cuando esta investigación de este tema está en la justicia, bueno, la justicia determinará si hay algún involucramiento de algún actor del Ministerio. ¿No se va a hacer una investigación interna? Es que no tenemos elementos. Bien. La justicia no nos pidió investigar tal tema o información, entonces
sería generar algo cuando no tenemos una base fundada de que pueda haber alguna situación de este tipo. Carámbula, le quiero agradecer estos minutos con Panorama Informativo. Me imagino que está contento y preparando valijas ya. Estamos contentos, sí. Bueno, es un gusto tener una nueva seguidora del Club Juventud de las Piedras, así que será un gusto compartir tribuna contigo ahí. Bueno, tengo una historia familiar muy larga con el Juventud y ahora sobre todo con mis hijos, sí, seguimos al Juventud a todos lados. ¿Para Brasil? Estamos viendo ahí, sí. Yo, bueno, pedí licencia, en realidad porque no había pedido licencia hasta ahora por muchas razones y estamos viendo, evaluando ahí. Muy bien. Bueno, le agradecemos estos minutos, Carámbula, con nosotros. Son dos temas que, bueno, concentran la atención, particularmente este último de conexión ganadera, por la cantidad de implicados. No, es un tema tremendo. Conozco muchos afectados a la situación y es un tema que genera mucha angustia, dolor, impotencia también. Y en ese sentido, el compromiso del Ministerio es tratar de estar a la altura de la situación y sobre todo estas familias afectadas, ¿no? Muchas gracias. No, un gusto. Tenemos que compartir una breve pausa. Al regreso seguimos analizando el panorama informativo, pero internacional. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. 8 de la mañana con 27 minutos, seguimos adelante con Panorama Informativo. Hablábamos que hay que analizar las cuestiones internacionales, lo regional, pero también lo que llega desde bastante más lejos. Gonzalo Yuri, editor del Mundo de La Diaria, ¿cómo andás? Buen día a todos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué te parece la vista que tenemos a Bueno, diario? ya la había visto, pero no nunca tan temprano. Está linda, hermosa. Está linda. Bueno, llega mucha información desde lo regional, un poco más lejos. Eso También sí. hay cuestiones vinculadas a Estados Unidos, a Irán y esta guerra, pero centrémonos en lo que está pasando en Perú. Bien. En Perú todavía se sigue contabilizando los votos después de una jornada electoral bastante accidentada. Ya de por sí el proceso electoral peruano era complicado por la cantidad de candidaturas que había, eran más de 35. Además, el voto era manual, o sea, el sistema era bastante complejo, por lo que se preveía que iba a haber algún tipo de problema con el escrutinio. Efectivamente lo hubo, además hubo retrasos con la instalación de mesas electorales. Alrededor de 63.000 personas recién van a poder votar hoy, sobre todo en la región metropolitana de Lima, que fue donde se produjeron los atrasos en la instalación de mesas. En cuanto a resultados, por ahora se lleva escrutado un poco menos del 50% de los votos. Está primera Keiko Fujimori con el 17% de los votos contabilizados. Segundo está Rafael López Aliaga
exalcalde de Lima, también derechista, al igual que Keiko, que tiene el 15%. Y en tercer lugar está Jorge Nieto, que tiene el 13%, que es del Partido del Buen Gobierno. Hasta ahora, la diferencia entre cada uno de los candidatos, entre los tres principales, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, es de 200.000 votos entre cada uno. Por lo que es una cifra bastante corta, teniendo en cuenta que el universo total de votantes era de 27 millones de ciudadanos. Entonces, hasta ahora hay mucha mesura. Ya te digo, la cantidad de votos contados son menos del 50%, así que puede haber variaciones. Seguramente, bueno, Keiko Fujimori va adelante, pase al balotaje del 7 de junio, pero bueno, por ahora ningún candidato se expresó, ni dijo nada sobre los resultados. Y no hay nada concluyente, esto puede cambiar. Además, por lo que te había dicho antes del tema del retraso de la instalación de mesas electorales, hubo bastantes reclamos de parte de otros candidatos, quejas de ciudadanos. Y bueno, en definitiva, un cuadro que ya en Perú es complejo y que con este tipo de hechos que sucedieron no hace más que complicar un poco más la situación, o digamos, quitarle credibilidad, que es el gran... Al sistema electoral. Exactamente, es como el sistema político, sobre todo el sistema político es un sistema muy, que tiene un enorme descreimiento dentro de la población, que es percibido como corrupto eminentemente, y bueno, todos estos hechos no están colaborando. Ahora, para entender un poco más, Gonzalo, la realidad peruana, ¿no? Que a veces nos queda un poco lejos para poder visualizarla desde nuestro país. ¿Qué ha pasado y cuáles son los reclamos de la población peruana? ¿Y qué encuentran en Keiko Fujimori que mantiene una distancia significativa con el resto de los políticos? Bueno, en este caso, Keiko Fujimori es la candidata más conocida. Ya te dije, eran 35 en total los candidatos. Keiko Fujimori ya tiene, digamos, una base electoral que no es muy grande, pero al haber una fragmentación tan enorme, sigue estando arriba. De hecho, esta es su cuarta elección. En las tres elecciones anteriores, 2011, 2015 y 2021, fue candidata y perdió en el balotaje contra Ollanta Humala, contra Pedro Pablo Kuczynski y en la última contra Pedro Castillo. Bueno, parte del descreimiento es que los tres presidentes que derrotaron a Keiko Fujimori fueron procesados. Ollanta Humala y Pedro Castillo actualmente están presos. Pedro Pablo Kuczynski no, por un tema de edad, pero también fue procesado. La propia Keiko Fujimori también estuvo presa por lavado de activos en una de sus campañas electorales. Y bueno, todo este panorama... Y así todo, hoy es la candidata más votada. Sí, exactamente, pero dentro de... A nosotros nos llamaría la atención como uruguayos que eso sucediera. Por supuesto, y que haya habido 8 presidentes en los últimos 10 años también es un hecho muy llamativo y también muy sintomático de cómo funciona la política en Perú. El sistema político está enormemente fragmentado, por lo cual también los números que están saliendo ahora no son solo importantes para definir quiénes son los candidatos que pasan al balotaje, sino también que la elección que fue ayer y que va a terminar hoy va a conformar el Congreso que va a regir durante los próximos años. Y este Congreso evidentemente va a estar muy fragmentado, lo que le da el presidente que llegue, sea Keiko Fujimori o el que sea, va a tener una base de apoyo en el Parlamento muy, muy débil, 15, 17%, no más de eso. Entonces, por eso a los presidentes en Perú se les hace muy complicado gobernar porque siempre cuentan con el Congreso en contra. ¿Tenemos alguna puntualización más respecto a Perú o ya podemos pasar a lo que es la etapa de la diaria de hoy? No, podemos pasar. En realidad con Perú hay que esperar. Seguramente durante el resto del día van a surgir resultados ya más concluyentes sobre quiénes son los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Bien. Bueno, te consultaba por la tapa. En la portada de la diaria el día de hoy, las elecciones de ayer en Hungría dieron por terminada la era de Víctor Orbán. ¿Qué tiene de importante esto a nivel internacional, pero sobre todo a nivel europeo? Bueno, es muy importante a nivel europeo porque Orbán era un presidente, estaba de 2010 en el poder como primer ministro, y que haya perdido marca un quiebre en la política interna de Hungría y un quiebre también en la política interna europea. Orbán es un político ultraderecha, un firme aliado de Moscú, de Vladimir Putin. Bueno, también está alineado con Trump. De hecho, el vicepresidente J.D. Vance estuvo esta semana previa haciendo campaña directamente con Orbán. Y marca sobre todo el triunfo de Peter Magyar, que ganó además con un amplio margen, va a tener más de 2/3 del Parlamento. Un acercamiento con Europa. Nuevamente Hungría va a estar alineada con la Unión Europea, que era algo que venía siendo un problema
porque Hungría, las votaciones de la Unión Europea, venía trancando permanentemente algunos, por ejemplo, los fondos para Ucrania. Al estar alineado con Rusia, Claro. la política de Orbán era estar en contra de eso. Y bueno, además de otra serie de discrepancias fortísimas que tenía Orbán con el gobierno de Bruselas. De hecho, durante la campaña habló permanentemente de los burócratas de Bruselas porque le trancaban fondos para Hungría por esta política totalmente antagónica que tenía el gobierno húngaro con el gobierno de la Unión Europea. Ahora, con el triunfo de Peter Magyar, que es un candidato de derecha, no de ultraderecha como Orbán, pero sí un candidato de derecha. De hecho, Magyar era del partido de Orbán, del Fidesz. Ahora se prevé que va a haber un cambio totalmente de política exterior de Hungría. De hecho, el triunfo de Magyar fue saludado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, por Macron, tanto como por Pedro Sánchez como por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. O sea, la Europa, digamos, democrática, tanto de izquierda como de derecha, saludó el triunfo de Magyar, que es visto como un político de derecha tradicional, derecha liberal tradicional, que va a hacer que Hungría vuelva, al menos lo que se prevé, a estar alineada con los intereses de la Unión Europea. Ahora, recién hablabas del apoyo norteamericano en campaña y en este último tiempo, sobre todo, de Orbán. ¿Puede afectar en algo el vínculo de Hungría con Estados Unidos? ¿Se puede ver afectado de alguna manera? Sí, sin duda. O sea, va a haber una distancia. Peter Magyar lo dijo en la campaña, básicamente hablando sobre Rusia. El tema de Estados Unidos era algo más secundario, pero él reclamaba como la independencia de Hungría, las decisiones de Hungría respecto a cualquier poder exterior, ya sea, bueno, habló básicamente de Rusia porque es donde está el mayor vínculo. Orbán directamente era alguien que reportaba o tiene un vínculo directo con Putin en contra de Europa. Entonces, la Unión Europea tenía un actor que era una quinta columna dentro del propio bloque. Ahora, Magyar va a ser un aliado de la Unión Europea, lo cual cambia totalmente el ánimo europeo en un momento en el que también Europa está en crisis, en medio de todo este contexto internacional tan convulso. Bueno, en definitiva es un paso de Hungría hacia la unidad de Europa. Entonces en Europa fue leído con mucha satisfacción, con mucha calma, y además, al ser un triunfo contundente el de Magyar, bueno, es un respaldo importante hacia la unión de Europa y no a la desunión ni a otros tipos que pudieran llevar a más problemas internos, Claro. ya con los problemas dados que existen. Pensando en que, bueno, en algunas semanas nada más entra en vigencia este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿este cambio en Hungría puede tener algún tipo de implicancia para esta región? ¿O? Yo creo que no, porque Hungría no era de los países que estaba en una posición más contraria al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, como sí otros países como Francia, otros Claro. países mucho más influyentes dentro de la Unión Europea. En ese sentido no No va a haber implicancias, ni mejoras, ni nada. No mueve la aguja. No va a haber un cambio por ahí, pero sí en el aspecto más general de la Unión Europea como bloque, como separa. En eso sí es muy importante, y además marca el fin de ciclo de Orbán, que era un presidente que Claro, estuvo 16 años, ¿no? Exacto, desde 2010 está Orbán, presidente con un perfil muy marcado de ultraderecha, que de hecho es un referente de la ultraderecha mundial, de esta ola de ultraderechas que vino después. Llamale desde Trump hasta Milei, Bolsonaro, todos tenían una gran relación con Orbán, mismo Netanyahu también. ¿Con políticas de qué tipo, Gonzalo? Bueno. Para comprender un poco de qué viene este movimiento ultraderechista. Sí, bueno, era un movimiento nacionalista, por lo tanto bastante euroscéptico, digamos, no creía en la Unión Europea. La Unión Europea tiene leyes que son comunes a todos los estados, ahí tuvo varias trabas, también Orbán, una política muy conservadora, muy apoyada en los temas religiosos, política contra derechos de la población LGBT, también políticas que iban contra normas europeas y sobre todo muchos casos de corrupción interna que también llevaron a investigaciones dentro de la Unión Europea y a que por ese lado se le bloqueen fondos a Hungría, que es un tema que ha estado bastante presente en la campaña electoral. Eso desgastó el vínculo con la sociedad civil, digamos. Y efectivamente sí, porque los resultados así lo dijeron. El enfrentamiento permanente de Hungría contra el resto de Europa por la población húngara llevó un hartazgo, y además Peter Magyar, que es el ganador de la elección, el que lidera el partido TISA, que es un partido, como dije, de derecha liberal tradicional,
Él formaba parte del Fidesz, fue un aliado de Orbán durante muchos años, recién se separó de él en 2024, o sea, hace muy poco, pero él encarnó como una figura que venía a sustituir conocía al monstruo desde adentro. Él atacó las políticas de corrupción que hubo dentro del gobierno de Orbán y por eso obtuvo una bastante legitimidad dentro de la población, que lo apoyó de manera masiva. Tuvo casi el 53% de los votos, lo que le va a permitir tener el 2%, dos tercios del Parlamento, con lo que le va a alcanzar para gobernar al solo con su partido. Gonzalo, en segundos nada más te pido una actualización de lo que está pasando en Medio Oriente, las amenazas que realiza Trump con bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué novedades hay al respecto por estas horas? Bueno, por ahora lo que hay es la amenaza. La tregua a punto de romperse, ¿no? Es muy frágil, la tregua siempre lo fue y quedó totalmente deshilachada después de las conversaciones que hubo en Pakistán el fin de semana, cuando las delegaciones de Estados Unidos e Irán estuvieron durante más de 20 horas reunidas y no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, ayer fue que Trump tomó esta determinación de bloquear la salida del estrecho de Hormuz, lo que parece como inevitable que vuelva a haber, que se rompa la tregua, porque la idea de Estados Unidos es bloquear el estrecho, que no salgan barcos que vienen desde Irán. Entonces, bueno, la situación es de extrema, ya te digo, la tregua está muy, muy frágil y en cualquier momento puede pasar algo. Todavía estuve viendo hasta ahora, hasta antes de salir al aire, y no habían empezado las operaciones de Estados Unidos ahí en la salida del estrecho de Hormuz. Pero bueno, habrá que esperar lo que sucede durante la jornada. Gonzalo, muchas gracias por esta primera visita. Ya te vamos a tener más seguido por acá, analizando cuando merite la información. Muchas gracias. Gracias a vos, Maggie. Nos acompañaba Gonzalo Zuria, editor del Mundo en la Diaria. Hacemos la pausa y ya llega Antonio Ladra. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Ocho de la mañana con 43 minutos. Seguimos adelante aquí en Panorama Informativo en la Diaria Radio. Sigue fresquita la mañana, 16 grados 5 décimas, 99% del índice de humedad. Volvió a bajar la visibilidad a 500 metros y ya es momento de saludarlo a Antonio Ladra. ¿Cómo andas, Antonio? Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Viste que se está retirando la niebla, ¿no? Más o menos, más o menos. Tengo mis dudas, ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Está baja la visibilidad, hay que decirlo. Por eso lo reiteramos para que tomen los recaudos, sí, ¿no? Sí. Yo decía,
Cuando las escuché hoy de mañana y yo miré por la ventana de casa, digo, yo no veo nada de eso, pero claro. Estaba oscuro todavía. Estaba oscuro, ¿no? Bueno, ustedes lo dijeron en titulares, esta reunión que se realizó acá en Montevideo, donde participaron muchos países de Latinoamérica y estuvo el director regional de la DEA. Fue una reunión muy importante, fue el mismo día que se le hizo la interpelación al ministro Negro, importante por todo lo que se planteó allí, e importante además que se haya elegido Montevideo como sede. Es importante eso porque le sacó trascendencia el otro día. Bueno, ¿quién le sacó trascendencia? Ojeda. Andrés Ojeda. Bueno, obvio que le quita trascendencia, pero viven diciendo la DEA no está, la DEA no es. Digo, es importante porque además una de las razones por las cuales se hizo acá es porque Uruguay sigue siendo un país relativamente estable y seguro respecto de otros países, bueno, a pesar de estaba muchas cosas, comentando ¿no? Gonzalo de Perú, ¿no? Claro, entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero yendo a las cosas más concretas, el ministro Justiniano de Bolivia presentó un documento que se analizó allí junto con Michael Cabral, que es el director regional del Cono Sur de la DEA, en el cual habla de las dos amenazas emergentes. ¿Y por qué es importante esto? Porque se analizó el tema Marcet, ¿no? Cómo fue el operativo, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es esto: dos amenazas emergentes que analizaron allí los encargados, los expertos que estuvieron allí. El aumento de tráfico de hachís hacia Sudamérica, desde África y desde Norteamérica. Mirá. Es decir, un cambio que indica la diversificación de rutas, mercados ilícitos y además ahora, el desvío. ¿Uruguay como país de tránsito o de destino final? Todavía no está como es determinado porque es una ruta nueva, pero está pasando. No es que esté pasando por acá, eso lo planteó como un elemento nuevo que han encontrado en las rutas que se han manejado, bien. Sobre todo el tema de la hidrovía, que es, digamos, la columna vertebral de todo esto, ¿no? Y lo otro que habló el ministro boliviano es el desvío de precursores químicos. ¿Esto por qué es muy importante? Porque los precursores químicos, como el acetato de etilo y el carbonato de sodio, son utilizados en el procesamiento de drogas sintéticas, y esto está avanzando muchísimo en el mundo, y ahí sí, Uruguay tiene que abrir los ganchos mucho y trabajar con esto. Esto confirma que el narcotráfico evoluciona de forma constante y esto requiere también mayor coordinación regional, porque si no hay coordinación, esto no se combate. O sea que es una situación bastante compleja. Y lo otro, se destacó también el director de investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, uruguayo. Él habló del crimen organizado que es transversal a todos los delitos, es decir, que viene unido al narcotráfico, y por eso se habla de crimen organizado. Entonces, no hay narcotráfico sin lavado de activos, sin sicariato, sin secuestros y sin extorsiones. De todo eso conocemos acá en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las organizaciones criminales tienen posibilidades de operar rápidamente y de cambiar, y las democracias son más lentas en todo eso. Entonces, si no hay cooperación entre los países, a veces se hace dificultoso. Quería plantear esto porque esto fresquito, recién acabo de tener una comunicación con alguien que estuvo allí, que me contó sobre este documento que me parece importante. Y lo que quería dar hoy, lo que quería hablar, era de los modelos de los modelos de seguridad, ¿no? Los que funcionan y los que no funcionan, porque esto es como, no te digo la resaca, pero es el tema central de lo que fue la interpelación de Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, porque, hay dos modelos, mano dura y el garantismo, de alguna manera, ¿no? Como si fueran los únicos modelos posibles, pero no son los únicos modelos posibles. Es una simplificación, y simplificar es parte del mismo problema.
veamos lo que está pasando en el mundo, porque además lo que se habló y se puso como ejemplo es el modelo Bukele. El modelo Bukele es real, pero es incompleto. Hay que decir todo del modelo Bukele, ¿no? Los números de El Salvador son contundentes, eso es cierto. Yo te comentaba el otro día, desde el año 2022, más de 76.000 personas detenidas en un estado de excepción, porque ha estado en estado de excepción constantemente, que suspendió todas las garantías constitucionales para todos. ¿Lo podemos traducir en hechos reales eso, Antonio? Porque a veces siento que se habla mucho del método Bukele y cuando hablamos de estas cuestiones quedan como en un segundo plano. Sí, claro. Si lo llevo a la realidad, ¿qué significa esto? Es muy sencillo. Te pueden llevar preso en cualquier momento, podés estar preso antes de que te den una condena o algo. Sin estar vinculado a ninguna organización criminal. Podés no estar vinculado a ninguna organización. Hay denuncias sobre eso. Y además hay un dato que no aparece en los titulares. Yo lo pongo acá: hay 40.000 niños salvadoreños que se quedaron sin uno o ambos padres. Escandaloso, ¿no? ¿No? 40.000 niños en eso, ¿no? Y además hay otro, y esto no lo estoy diciendo solamente yo, Amnesty International lo sistematizó y lo puso en un informe, porque además se practica tortura en las cárceles. También acá nosotros podemos decir que en nuestras cárceles se violan los derechos humanos, eso es cierto. O sea, todo para encontrar ese modelo en el cual se bajan los delitos, y es cierto que la tasa de homicidios que se ha bajado, y se ha llegado a una tasa de homicidios más baja que Chile, que Argentina, que Uruguay también, y que Estados Unidos. Ahora, en esa tasa de muertes, que hay muertes dudosas y muertes que se saben cómo ocurrieron, por ejemplo, las muertes que cometen los policías, por decirlo, la fuerza de seguridad, no cuentan. También es otro dato para tomar en cuenta, ¿no? Y también es cierto que Bukele logró cambiar o hacer explotar lo que es la extorsión, que era el motor financiero de las pandillas. Pero también es cierto que Bukele antes pactó con ciertas pandillas de alguna manera para eso. Pero bueno, la política de la tortura en las cárceles, casi, según lo que dice Amnesty International y una organización que se llama Cristo Sal, se convirtió en política de Estado, ¿no? Entonces, la violación constante de los derechos humanos allí en El Salvador es cierta, por parte del Estado. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Entonces, y esto de los 40.000 niños es el semillero de una próxima oleada. ¿Qué pueden decir los niños que no tienen padre ni madre y que el Estado está representado por un militar o por un policía, ¿no? Creo que ahí hay como dos posibilidades. Una del crecer con el miedo a que te suceda lo que le sucedió a tus padres. O la reacción. O la venganza. Claro, por supuesto. Entonces, acá en Uruguay, la tentación de importar ese modelo existe políticamente y se usa. Y además tiene buena prensa. Y además mide bien en las encuestas. Cuando un taximetrista te habla de Bukele, quiere decir que ya está instalado el tema, ¿no? A mí me ha ocurrido. Pero las condiciones institucionales acá en Uruguay son distintas. La sensibilidad de la población es distinta. Los controles democráticos funcionan mejor que en El Salvador, ni que hablar, ¿no? Y los costos de erosionar un sistema como el que tenemos, sistema democrático, también es muy alto en todo eso. Entonces, hablar tan livianamente y poner como ejemplo a Bukele constantemente y decir, este es el modelo que tenemos que ir, me parece que es una forma muy liviana de tomar en cuenta eso. Después hay otros modelos. Noruega es el ejemplo del garantismo, etc. ¿Es aplicable acá en el Cono Sur? No, imposible. Primero porque los costos asociados que trae eso, lo que sale, que el encarcelamiento no es el fin del proceso, sino que es una pausa. Le dicen la pausa gestionada, ¿no? Estar preso es una pausa gestionada, pero son modelos de recuperación de quienes caen presos. Bueno, entonces, el costo de esto es muy alto y está lejos
de las posibilidades uruguayas, sin duda. Y aparte, bueno, es un contexto que se da donde hay baja criminalidad organizada y transportarlo acá también, como el modelo Bukele, es imposible, es una ilusión. Entonces, ¿cuáles son los caminos intermedios que habría que mirar? Portugal y Medellín. Pero esto está en la literatura sobre el tema, ¿no? Portugal habla de que bajó los niveles de narcotráfico allí en Portugal y que el crimen asociado al narcotráfico también se hizo, o sea, son cifras muy ínfimas. Y Medellín pasó, fíjate este dato, Medellín pasó de 380 homicidios por 100.000 habitantes, 300, o sea, nosotros tenemos 16, 15, 16, era tremendo, ¿no? A 100.000 habitantes en 1991, una tasa de 16 en los años recientes. No fue por un estado de excepción, fue por urbanismo social, la negociación con actores armados locales, o sea, tuvieron que emplear una estrategia también hacia todo eso. desapareció Escobar del medio, ¿no? Claro, y bueno, y ahí estuvo Antana Mocus, que fue el gobernador, que fue importante, y recuperar la presencia del Estado, no solamente como un Estado represor, sino como un Estado en el cual puede intervenir de otra manera a lo que se conoce habitualmente. Estos son modelos más exportables para Uruguay. No requieren suspender las garantías, como en el caso Bukele, ni construir cárceles masivas. También hay que tomar en cuenta, requiere sí inversión sostenida. Bueno, y ese empieza a ser el problema que tenemos acá en Uruguay. Y paciencia política también. Cuando digo paciencia política, esto no es para un solo periodo, sino que tiene que ser una política sostenida en el tiempo. Por eso es importante el diálogo entre las organizaciones políticas. Entonces, hay que ver cómo se maneja todo esto, cómo está Uruguay parado en todo esto y cómo está el sistema político en esto, ¿no? Entonces, ahí veo un poco que hay como una grieta en todo eso, y bueno, habría que ver ¿Quién si podría logra, convocar a una reunión interpartidaria sin que sean los partidos. sin que sean los partidos lo que lo organizan? Sí, bueno, pero es como difícil. Uruguay es un país tremendamente politizado, partidizado también, y todo pasa por ahí, ¿no? Pero bueno. Pienso en cuando se llamaron esas convocatorias para hablar de política, no sé, vinculada a la productividad, vinculada a los combustibles, vinculada a la transformación energética. ¿Cómo no hemos podido lograr eso nuevamente, ¿no? Esas cumbres que se hacían tan importantes para el país y que pueden tener sus efectos positivos, pero bueno, es lo que decís. El sistema hoy creo que no tiene otra vez la madurez suficiente para poder sentarse y pensar en pro de la mejora para el país. Es como volver a plantear lo que fue la CONAPRO en la salida de la dictadura, etcétera. Estoy viendo cómo entra un barco con contenedores acá al puerto de Montevideo, y entonces no dejo de preguntarme, ¿algún contenedor de ahí podrá estar contaminado? Por no decir otra. No lo sabemos. Bueno, Maggie, creo que lo dejamos por ahí. No, muy interesante como siempre, Antonio, gracias. Mañana quiero ¿cómo es entrarle un poco al tema de los pros y las contras de estos proyectos que hay, el de Pedro Bordaberry sobre las organizaciones criminales y el de Echeverría sobre homicidio, que me parece que es interesante, incluso cruzar los dos temas. Nosotros mañana vamos a tener al presidente de INICEA, Jaime Saavedra, aquí. Creo que hay muchos temas también para abordar. Muy importante la palabra, sobre todo en este contexto de lo que ha ocurrido. Ha tenido un discurso bastante más duro en este último tiempo Saavedra, y bueno, es importante conocer los pormenores, qué es lo que ha sucedido para entender que hay que posicionarse o pararse desde ese lugar. Antonio, gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por su compañía.